Los personajes son la fuerza motriz de la ficción, afirma Leon Summerline en su texto Los personajes en la ficción. Un elemento tan importante de la narrativa no puede tomarse como algo secundario y dejar para después. Si se quiere que el lector experimente la historia como pretendemos, es necesario trabajar en la creación de personajes. Bienvenidos al primer podcast reflexivo de Todo es ficción y para inaugurar hablaremos de personajes, mientras juego un poco de Death Road to Canada, que aunque tiene muy poco de narrativo, esos pequeños detalles son cuanto menos divertidos. Comenzamos. Cuando eres nuevo en esto, como yo lo soy, si no tenemos el ego lo suficientemente grande para innovar, pero sí bastante para querer destacar, experimentamos la angustia del novato. En un paralelismo con la angustia neurótica, experimentamos la incertidumbre de no saber cómo actuar ante nuestro deseo, cómo hacer las cosas y la profunda certeza de que, independientemente de cómo lo hagamos, lo estamos haciendo mal. El desconocimiento y la certeza de que se desconoce paraliza el proceso creativo, impidiendo siquiera el tránsito de una fase a otra, de la preescritura a la escritura, de la planificación al trabajo. Y es entonces cuando surgen las preguntas. ¿Cómo crear personajes? ¿Cómo escribir una novela? ¿Cuento? En la actualidad es sencillo realizar cualquier consulta por internet. Antes, desde la comodidad del hogar en nuestro ordenador, ahora basta un rápido vistazo al celular. Esa accesibilidad atrae otras dificultades, que no disminuyen precisamente la angustia. Si existiera una única fuente de consulta que respondiera a estas interrogantes, sería mucho más fácil superar ese bloqueo. Cuando tienes dos fuentes, bueno, puedes plantearte consultar ambas y quedarte con lo que más te sirva. Pero cuando tienes ante ti cientos de miles de opciones con sus respectivas particularidades, es entonces cuando viene la parálisis. Que una fuente prometa aconsejarte sobre todos los procesos necesarios para llevar a cabo tu creación, no necesariamente inspira mayor confianza que, por ejemplo, escuchar anécdotas y experiencias de gente que ha pasado por lo mismo. Y creo que ya es suficiente de introducciones. Ha quedado claro mi punto, ¿no? Escribo desde hace algunos años y el deseo de publicar siempre ha estado presente. El proceso de aprendizaje es un sube y baja emocional, de aceptar y descartar información tras otra. Es difícil cuando comienzas y te encuentras cientos de recomendaciones que funcionan muy bien como metáfora, pero que en la práctica tienen poco punto de aplicación. Y con esto me refiero a todos esos consejos para crear personajes que te dicen que para crear personajes hay que dejar que sean ellos los que te digan quiénes son. Seguro que habéis escuchado esto alguna vez. Yo lo hice y mi primera reacción fue preguntar ¿y eso cómo diablos se hace? Hay muchos autores que dan este tipo de consejos como si quisieran custodiar un secreto solo accesible para iniciados. A lo mejor a ti te gusta y diréis que no es un mal consejo, que tiene todo el sentido del mundo. En la actualidad se ha vuelto tan importante tener autores que abandonen los clichés y presentan personajes complejos, tridimensionales, matizados y un largo etcétera de virtudes que se convierte en una necesidad aprender a escribir personajes y representarlos. Los autores que lo consiguen como George R. Martin y Andrzej Sapkowski son entrevistados sobre el método para conseguirlo y para nuestra infinita desgracia responden lo siguiente. Cuando escribo personajes, no me fijo si son hombres o mujeres, solo que sean buenos personajes. Es una buena respuesta cuando se trata de una entrevista de promoción del libro. No se puede negar que ambos escritores blanden con maestría la espada de creación de personajes, pero ¿cómo lo hacen? Sí, hay que crear buenos personajes, sin importar su origen, género, ideología, etcétera, 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 pero ¿cómo se hace? En un taller no aceptaríamos ese tipo de respuestas, y hablo por experiencia. Es una duda razonable. Cuando eres consciente de que tu visión del mundo es y será siempre delimitada por X número de factores y deseas escribir a un personaje que no corresponde a tu imaginario social, ¿cómo le haces? ¿Cómo conseguir que el lector olvide que tú has escrito ese personaje? Que sienta que todos los y las personajes en tu historia habitan su propio universo y se experimentan como personas reales con sus emociones, contradicciones y toda esa cala. No es nada sencillo, es lo primero que hay que aceptar. Más allá de todos los consejos que puedas encontrar, hay que reconocer que no existe una fórmula única y exclusiva para este fin. Citando a Summerlian, la caracterización es un arte complejo y esquivo, y no puede reducirse a reglas exactas o a una exposición comprensible. Cuanto más hablamos de ello, más nos parece que dejamos algo fuera, y esto es necesariamente así, pues la personalidad humana es aún un misterio sujeto a fuerzas oscuras
es un universo en sí misma y nosotros somos unos extraños aún para nosotros mismos. Así que hablemos de lo que yo hago y lo que recomiendo hacer en mis talleres de escritura. Al final, la narrativa no es más que un espejo distorsionado de la realidad, por ponernos románticos. Así que, cuando pensamos en escribir personajes, ¿por qué no basarnos en todas las personas que conocemos? Parece evidente, lo sé, pero he conocido muchas personas que quieren escribir y por alguna razón temen a esta posibilidad. Temen que los sujetos en cuestión lean la obra y se molesten y reclamen, oye, ¿por qué me has usado en tu novela? Pero la realidad es más simple, el personaje que aparece en la novela ya no eres tú, ahora es ficción. No te afecta ni perjudica en lo más mínimo y a nosotros, autores, nos facilita bastante el trabajo de creación. Hablando de métodos, hay quienes recomiendan entrevistar al personaje. Sigue estando en esa frontera metafórica que detesto de que sea el personaje quien te diga quién es, pero nada nos impide aplicar el cuestionario a una persona real y adaptar las respuestas, con pequeñas modificaciones para que encajen con el personaje que deseamos utilizar en la historia. Siempre podemos contestar el cuestionario nosotros mismos si preferimos imaginar cada respuesta, pero puede que una tercera persona añada un interesante matiz a ese personaje que nosotros, por todo eso de que nuestra visión del mundo está limitada a la experiencia y bla 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 bla, no seríamos capaces de pensar. Otro método es escribir una breve biografía del personaje, resaltando los hitos que le hacen ser quien es. ¿Cuál es su recuerdo más traumático? ¿Cuál fue el mejor día de su vida? ¿Qué es lo que más recuerda de la escuela? ¿Qué asuntos sin resolver tiene con su madre? Esta información puede, más adelante, hacerse manifiesta a lo largo de la historia que queremos contar. Pero hay que hablar de lo importante y la herramienta que más recomiendo para este fin, con la que he iniciado este blog y que veréis constantemente referenciado, la escritura de perfiles. O como me gusta también llamarlo, que suena mucho más misterioso y romántico, coleccionar personas. Si queréis más información al respecto podéis verlo en el blog, link en la descripción, pero básicamente la escritura de perfiles es una dinámica con 3 intenciones fundamentales. 1. Ser una dinámica de escritura repetitiva que ayude a fomentar el hábito escribiendo todos los días. 2. Entrenar habilidades descriptivas. A fin de cuentas, además de tener toda la información sobre un personaje, es muy importante saber cómo describir y la práctica hacia el maestro. 3. Crear un catálogo de personas del que podremos hacer uso para nuestros proyectos narrativos. En el instante mismo que necesitemos un personaje, bastará con recurrir a nuestra colección. A su vez, podemos perfectamente combinar perfiles con personas que conocemos. Así, esa frontera entre sujeto conocido y personaje se difumina. Y en última instancia, los perfiles ayudarán para crear fichas de personaje que son, en mi humilde opinión, la herramienta definitiva. Soy consciente de que hay personas que prefieren la brújula o una improvisación absoluta a la hora de escribir y, oye, si el método te funciona, no seré yo quien te diga que lo dejes. Pero, dado que cada persona y mente es un mundo, funcionamos de maneras distintas y habemos muchos que preferimos algo de estructura. Hay mentes maravillosas a las que puede uno decirles, esta es una imagen inspiradora, ¡inspírate! Pero habemos otros que necesitamos más pautas y para eso usamos fichas. Hay muchos formatos, incluso hay softwares de escritura con sus propias propuestas. Algunas bastante sencillas como las de JWriter, que solo pide 5 campos de información, y ya está. Otros más complejos como la plantilla de Evernote, que pide bastante más información, cosas que yo incluso diría que no vienen a cuento, pero... Y en un punto intermedio están las fichas como las de Scrivener, que cabe todo en una página. Existen muchas maneras de hacer fichas de personaje. En lo particular me he apoyado de fichas de juegos de rol para crear una propia. Al final todo es una cuestión de control. ¿Qué tanto queremos o necesitamos saber de nuestro personaje? ¿Qué información será relevante para la trama? Y a partir de ahí podremos crear al personaje en cuestión, cuidando de controlar la información, que ese deja que el personaje te diga quién es, no se convierta después en un no sé qué mierda hacer con mi personaje o quién es mi personaje. Siempre es preferible que dediques muchas horas en construir tus personajes a que pierdas horas reescribiendo toda la historia
porque a una bola de personajes mal definidos no les gusta la historia que les obligas a interpretar. Y eso es todo. Si escribes, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia creando personajes? ¿Qué herramientas usas? ¿Qué es lo peor que han hecho tus personajes para destruir tu novela? Estaré feliz de leerte y responder, solo te advierto que es mi primer día y que soy muy nervioso. Terriblemente nervioso. Dentro de un mes llegan a Nogrimo y estoy emocionado, será la primera vez que participe y para mayor INRI lo haré público, compartiendo avances, el proceso y todo eso. Si te interesa ver mi sufrimiento, te invito a seguir en mi blog Todo es Ficción y este canal. Aquí podremos hablar de metodologías, procesos creativos, fichas y todo eso que nos interesa para contar una buena historia. Tienes a tu disposición el cuadro de comentarios para recomendar o proponer algo para el siguiente podcast / video. También lo puedes compartir si te gustó con amigos interesados en estas cuestiones y espero que podamos contar juntos buenas historias. Hasta la siguiente.